El mundo político tiene que ir de alguna u otra manera desarrollándose en el tiempo, y no solamente tiene que ir desarrollándose, sino que además tiene que reformularse o ir cambiando. Necesitamos nuevas miradas, esa es la verdad de las cosas. Dentro de eso, evidentemente las cámaras y la posibilidad de empezar a tener nueva gente en el mundo político es importantísimo. Vivimos en una sociedad tremendamente despolitizada, donde además lo político es cuestionado y es visto con cierta distancia. Por eso es que es muy importante cuando tenemos la oportunidad de conocer a un político joven, que además parte muy joven en estas lides. Hoy día vamos a estar hablando con el diputado, no sé si el más joven de la Cámara, pero uno sin duda alguna de los más jóvenes que hay ahí, acá, en Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy vamos a hablar de políticas sociales. Concretamente vamos a descentralizar, que es una de las cosas que nos interesa también hacer en nuestro programa, y vamos a irnos hacia el norte. Vamos a estar conversando con un diputado con todo lo que está pasando en el norte respecto a seguridad. Pero además es un diputado tremendamente joven, lo que me parece muy interesante, porque efectivamente viene con una mirada distinta a la hora de empezar a meterse en el mundo político. Él se desarrolla en áreas vinculadas a la cultura, cosa que también hace harta falta en nuestro país. Y ahora ya en la Cámara está viendo distintas leyes relacionadas, obviamente, con la seguridad, pero también vamos a ir a hacer un pequeño ápice respecto a un interés que me gustó mucho, que tiene que ver con el uso responsable del condón. Eso lo vamos a hablar ahí durante el programa. Don Luis Maya, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muy contento de que estés acá, muy contento en realidad, porque me parece que, por lo que estuve viendo y leyendo, primero tú has desarrollado una carrera política desde muy joven. Fuiste dirigente estudiantil, me imagino. Sí. Fuiste metiéndote en áreas que en general no son tan publicitadas, por así decirlo. Te metiste como en la área cultural y todo. ¿Por qué empezaste una carrera política? ¿Por qué te interesó la política? Porque luchamos mucho desde fuera. A ver. A los 14 años, bueno, yo vengo de una familia de feriantes, de agricultores en Ovalle. Y vivimos siempre la falta de oportunidades, la pobreza, pero la pobreza económica. ¿No? Siempre estuvo ahí la riqueza espiritual y la riqueza familiar, que eso nos llena mucho en el campo, ¿no? Más que lo económico. Entonces, desde ahí partimos aprendiendo y conociendo sobre la desigualdad, la falta de oportunidades, y fuimos entendiendo que teníamos que hacer algo, de alguna forma. A los 14 años yo partí en un Techo para Chile apoyando la construcción de mediaguas para los campamentos. A los 16 años fui centro de alumnos con un par de amigos y amigas. Y luego de eso el liceo me quedó un poco chico y dijimos, algo tenemos que hacer. En ese tiempo teníamos esa idea bien utópica de erradicar la pobreza. Porque veníamos de los campamentos y veíamos cómo la realidad de estas personas que no tenían vivienda y que además tenían necesidades económicas, de alimentos, problemas de adicciones, en muchos casos niños y niñas que se criaban prácticamente solos y solas. Entonces queríamos erradicar la pobreza. Con un par de amigos, y a los 17 años fundamos la Asociación de Jóvenes Artistas. Una asociación que buscaba hacer un voluntariado juvenil, un voluntariado artístico, que erradicara la pobreza. Así partimos. A los 17, no, tenemos que ir a dejarles canastas familiares, tenemos que enseñarles, nuestra mirada era educación, tenemos que educarlos sobre el arte, sobre matemática, historia. Había niños
jóvenes que teníamos en la agrupación que eran muy buenos para la matemática, muy buenos para la historia, para la pintura, y además teníamos a otros artistas que podían enseñar y educar sobre el arte. Entonces empezamos a generar ahí un voluntariado muy bonito que en su momento, a los 19 años, ya empezó a fundarse en otras regiones del país. Y así es como llegamos a tener 12 sedes en Chile y 4 sedes en Latinoamérica. Esto que partió en Arica. Que partió en Arica y partió de jóvenes de 17 años. Sí. ¿Sabéis que es interesante y muy visionario lo que estás planteando? Porque hay un sociólogo muy famoso, no sé si lo conoces, se llama Boaventura de Sousa, que habla de los cambios de paradigma. Y él establece varias dimensiones respecto a los cambios de paradigma, y una de las cosas que plantea es que efectivamente los cambios de paradigma se tienen que desarrollar desde los cambios culturales. O sea, ahí es donde tú efectivamente puedes generar cambio. Y es interesante que tú a los 17 años estuvieras preocupado, pero además consciente de que para generar un cambio de paradigma, más allá de lo ambicioso del proyecto, de erradicar la pobreza, pero sí establecer la posibilidad de que sectores vulnerables adquieran conocimiento, adquieran cultura, y no solamente una cultura académica, sino que una cultura también pop, entendiendo su vínculo con lo popular, con lo masivo, y desarrollando quizás juicio crítico, es una forma muy efectiva de lograr cambios. Sí. Y eso es muy sorprendente en realidad. Claro. Lo que buscábamos con la organización era básicamente educar a los artistas y a las artistas no solo en lo que respectaba a sus diferentes ramas del arte, ¿no? Música, artes visuales, escénica, clown y así, tantas otras aristas que teníamos. Y no era solo eso, no era solo capacitarlos para profesionalizar el arte, Exacto. sino que también le mostrábamos una realidad que ellos a veces no la conocían. Es que eso es muy importante y eso es muy interesante de hacer. Por eso te digo que es sorprendente que tan joven tuvieras la capacidad, más allá del proyecto ambicioso, la capacidad de observar que efectivamente los cambios de paradigma, para que se desarrollen, se tienen que establecer desde parámetros culturales. Sí. Y eso es bien potente. Y haber trabajado eso me parece muy, muy impresionante. Bueno, ese fue tu primer acercamiento al mundo político, en definitiva, Claro. más concretamente como de generar cambios sociales. Claro. Ahora, nosotros vivimos en un medio muy despolitizado. Se escuchó, ¿no? Porque se le cayó al asesor. Muestra el asesor. Muestra el asesor. Mira. Humilla al asesor. Ahí está nuestro asesor, Andrés Tirapegui. Porque ya que se escuchó, tenemos que... No, claro. No, está muy bien, para que sepan. Porque así son las cosas. Estas cosas pasan. A mí me da risa porque además está muy callado. Y pasa esto. Bueno, para que vea. Volvamos. Te decía que nosotros vivimos una sociedad tremendamente despolitizada. El golpe de Estado y la dictadura cívico-militar, Sí. una de las cosas que hizo, a propósito también de generar ciertos patrones culturales, es despolitizar y descalificar la política. Y tú, por el contrario, habiendo vivido en este paradigma, construido también en dictadura, donde efectivamente la despolitización es muy fuerte, tú tuviste una concepción política. ¿Eso tiene que ver con tu historia personal? Sí. ¿Tiene que ver con qué? Eso te lo da el barrio. Esa ¿cómo educación eso? te la da la población. Mira, cuando tú crecí en las poblaciones vulnerables, cuando cuando creces, perdón. Puede decir que sí. Puede ser. Se entiende. Hay que despeinar un poco la cosa. Está bien, está bien. Cuando creces en una población como la San José en Arica o como la Tacora 9, donde crecí, te das cuenta que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Ya. Que hay, solo por poner un ejemplo, yo jugaba cuando chico a la pelota con varias personas, varios cabros chicos ahí en el barrio. Jugábamos a la pelota, andábamos en bicicleta. Hoy día varios de ellos están sumidos en la pasta base. Tu amigo, compañero de juego, digamos. Compañeros de juego de infancia, vecinos de las poblaciones donde vivía. Entonces eso sumado a que no hay áreas verdes, sumado a que los pasajes no tienen asfalto, que son pasajes, hoy día ya varios pasajes o quizás todos los pasajes de Arica tienen asfalto, pero en ese tiempo vivíamos en
en un pasaje donde el piso era de tierra, no habían juegos infantiles cerca, las canchas no estaban aptas para poder jugar. Entonces, cuando naces, creces en el barrio, en las poblaciones vulnerables de la ciudad periférica, como la Tacona Nueve, te das cuenta que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Que mi amigo podía haber tenido un mejor futuro si la educación hubiera sido gratuita, por ejemplo. Que este chico que entró en las drogas y que cuando yo le pregunto, oye, ¿y cómo, por qué no salí? Sale de esto, y cuando te da la respuesta y te dice, es que no puedo salir porque vale mucha plata salir de esto. Porque no tengo cómo ir a un centro de desintoxicación de droga y alcohol. Cuando fue el presidente Boric a Arica, lo primero que le pedí al presidente fue un centro de desintoxicación de drogas y alcohol y un centro integral de salud mental. ¿Por qué? Porque lo vivimos ahí. Entonces, cuando tú luchas desde afuera, cuando estuviste en las marchas y en las manifestaciones del año 2011, cuando luchaste para que no existiera una termoeléctrica en Arica, para que se protegiera el agua, para proteger los humedales, para que no exista minera contaminante, cuando luchamos por tantas cosas en las calles, te das cuenta de que donde se toman las decisiones es en la política. Sí, claro. Partidaria, que es donde estamos hoy día. Tienes toda la razón. Entonces, cuando Vlado Mirosevic me ofrece en algún momento, que bueno, Vlado lo estimo un montón, lo considero un muy buen político, una muy buena persona, un gran líder también. Él en algún momento, nosotros apoyamos su primera campaña. Yo en ese tiempo era dirigente, estaba haciendo mi tesis. ¿No estabas militando en el Partido Liberal? No estaba militando en el Partido Liberal, pero sí simpatizaba con el partido, siempre simpaticé con el Partido Liberal antes de mi ingreso como militante. Entonces, ahí lo apoyamos justamente entendiendo que teníamos que quebrar el binomial en ese momento para que Vlado pudiera representar los intereses de la ciudadanía y principalmente de quienes estábamos luchando en ese momento por no tener una termoeléctrica y erradicar la minería contaminante de nuestra región. Entonces, desde ahí, y este roce que se hace a veces, un roce lindo, yo diría, que se hace entre el dirigente y las autoridades, te das cuenta que hay cosas que cambiar y que en algún momento tocáis techo. En algún momento ya no... En la dirigencia. En la dirigencia, ya ¿qué más hiciste? Ya marchaste, nos tomamos los liceos, luchamos por una educación gratuita, sin lucro, de calidad, lo logramos la desmunicipalización, logramos educación gratuita, ya. Pero en algún momento la presidenta Bachelet me invita a La Moneda, el año 2015, luego de haber creado el Consejo Binacional de la Juventud. Un consejo binacional que trabajaba y trabaja en la integración fronteriza entre jóvenes de Perú y Chile. Entonces, y yo era presidente del Consejo Binacional. Entonces, cuando nosotros creamos eso, la presidenta Bachelet nos invita a La Moneda. Yo era dirigente, era presidente de la Asociación de Jóvenes Artistas de Chile, de Latinoamérica. Este Consejo Binacional, además era consejero regional de la Juventud. Un montón de cosas en las que andaba metido. Y artista además, pues, cantando en las micros, para llevar el pan a la casa. Animando, haciendo show de payaso. Y entre medio de todo esto me invitan a La Moneda y ahí toqué techo. Ahí yo dije, bueno, llegamos acá, ya le vine a decir todo lo que le tenía que decir a la presidenta. Necesitamos esto, necesitamos esto otro, más recursos. Ya se lo dije, ¿y ahora qué? Esperamos la respuesta. Ya, pero hay algo más que tenemos que hacer. Tenemos que explotar desde adentro. Entonces cuando Vlado me dice, ¿te interesaría ser candidato a concejal por Arica? Yo lo pensé mucho, tenía 23 años. Entonces había que pensar en cómo, en si esto era lo mío, porque tenía dos caminos, este camino político o seguir en el camino del arte. Pasar del aplauso, de la dirigencia, de estar en más cercanía con la gente, a estar en un espacio político. Que igual establece una cierta burbuja también. Claro, y que además está tan desprestigiado, sí, por todo lo que ha pasado y por lo que está pasando hoy día, que yo creo que hoy día, y que podemos hablarlo yo creo que más rato, pero hoy día también los actos que vemos en el Congreso de violencia verbal o física desprestigian la política. Eso también tiene que ver, Luis, con una cosa bien importante que yo creo que, y que ojo, no es muy ajeno a lo que tú hiciste inicialmente en relación a los elementos culturales o a tratar de establecer dimensiones culturales, porque
nosotros estamos muy sumidos en una sociedad tremendamente farandulera. Yo no tengo nada contra la farándula, sería el huevo más cínico si es que tuviera algo contra la farándula, porque yo trabajé en farándula muchos años. Pero yo trabajé en farándula, no trabajé en política para transformar la política en farándula. Claro. Y por ende eran señores del espectáculo, vedette, modelo, futbolistas también, pero es espectáculo. Cuando la política se espectaculariza y se faranduliza, tenéis los shows que tenéis en el Congreso. Sí, Y eso yo creo que es tremendamente peligroso. sí. Y ese es un cambio radical que también hay que hacer y que también hay que establecer. Hay que hacerlo desde el Congreso, por supuesto. Pero también tú tienes votantes que han elegido esta forma de funcionar. Ujú. Y ahí es muy interesante lo que tú trataste de hacer muy joven, a los 17 años, y que tiene que ver con estos cambios de paradigma. ¿Cómo podemos generar esos cambios de paradigma? Bueno, trabajo de medios, trabajo de, Ujú. desde la política, un trabajo multifactorial, es multidisciplinar, digamos, pero Sí. es muy complejo. Entonces, claro, está desprestigiada la política, por supuesto, Ujú. pero también los votantes desprestigiamos la política votando por gente que la desprestigian. O sea, es un... Y por otro lado no somos conscientes de eso porque vivimos en un mundo muy farandulizado. Ujú. Yo creo que hoy día en Chile no existe educación cívica. Ninguna. La dictadura militar hizo lo suyo en su momento, eliminó la educación cívica, obviamente, porque le interesaba mantenernos ignorantes respecto de la política, de los procesos cívicos. Hoy día la gente no tiene idea lo que hace un alcalde, lo que hace un diputado, lo que hace un concejal, lo que hace un consejero regional. Muchas veces se confunden, confunden. las funciones. Entonces, yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es educar. Y en algún momento nosotros con la Asociación de Jóvenes Artistas, con este Consejo Binacional de la Juventud, desde afuera, logramos educar a los y las jóvenes en su momento. Nuestra generación tiene una responsabilidad tremenda, que es recobrar la confianza en la política. ¿Y lo están logrando? Yo creo que nuestra generación sí. Yo creo que Cuando hablas de nuestra generación, ¿son los de 30, son los de 35, los hablamos de 40? de millennials, Claramente no es la centennials. mía, digamos, pero... Yo Ya. creo que hablamos de millennial y centennial. Ya. Nosotros, hay una generación de millennials como la generación del presidente Boric, Que Blado, son sobre 35, Jax, de 35 claro. para arriba, digamos. y está esta última generación que tenemos de millennials que hoy día entramos a la política igual a tratar de cambiar las cosas, a tratar de profundizar en los temas que a la gente le importan, a los problemas que la ciudadanía necesita que trabajemos. ¿Cómo se- Temas que tienen que ver con derechos sociales, Ajá. educación, salud, vivienda, etcétera, pero también temas contingentes. Nosotros tenemos que estar conectados con la ciudadanía. Si algo nos enseñó el estallido social o las marchas, las manifestaciones que han habido desde el retorno a la democracia y para atrás también Ajá. en la dictadura, es que los políticos, la clase política, tiene que estar conectado con la ciudadanía. Y hoy día, por lo menos de aquí para atrás, hemos visto que una cierta parte de la clase política no estaba conectada con la ciudadanía. O estamos llegando muy tarde. Por ejemplo, hoy día, hace 2 años atrás, parte esta ola migratoria, parten los problemas también con la delincuencia en nuestro país, o aumentan los niveles en nuestro país. Y nosotros hoy día estamos llegando tarde, porque la clase política, el gobernante en ese momento, el gobierno anterior, no estaba conectado con la ciudadanía. Y como no estaba conectado con la ciudadanía, no tenía idea de lo que estaba pasando en el norte, en la frontera, no tenía idea de lo que estaba pasando en Arica, no tenía, por más que nosotros le dijéramos, por más que nosotros gritábamos desde la calle, no tenían idea de lo que estaba pasando. Por lo tanto, yo creo que el desafío que tenemos las nuevas generaciones en la política es hacer todo lo contrario. Conectarnos con la ciudadanía, saber qué están pensando, qué es lo que necesitan, cuáles son sus principales problemáticas y tratar de darle solución al corto y al largo plazo. Hay cosas que vamos a poder solucionar hoy día y hay cosas que vamos a tener que solucionar Claro, en que con 10, una 20 años. proyección, digamos. Por ejemplo, en la reforma a las pensiones. La reforma a las pensiones no va a funcionar de un día para otro, no va a ser que mañana ya vamos a tener mejores pensiones. Yo creo que se van a incluir, claro, en esta primera etapa, yo creo que las personas que ya están pensionadas, para nosotros ayudarles solidariamente,
pero esto va a repercutir en el tiempo, ¿no? Se va a ver, los frutos de esto se va a ver en el tiempo. Yo creo que en 5 o 10 años más quizás, o quizás más tiempo. Y ahí vamos a decir, mira, efectivamente aquí esta política pública fue buena. Pero yo creo que eso es lo que le falta a la política y eso es lo que los nuevos políticos tenemos que hacer, conectarnos con la ciudadanía y tratar de buscar las soluciones y tratar de que esas soluciones se den, ojalá en el corto o mediano plazo y no tanto en el largo plazo. Ya, pero ahí hay elementos complejos, porque por ejemplo la conexión con la ciudadanía para el plebiscito de salida de la Constitución falló claramente, digamos. O sea, evidentemente un porcentaje importante de la ciudadanía votó en contra de la nueva Constitución y según datos del CERVEL, la mayor cantidad de votantes que votaron en contra fueron jóvenes. O sea, además hay una desconexión con los jóvenes, con los pares en este caso. Además. O sea, ahí hay algo falló ahí. Hoy día los ministros mejor evaluados son más viejos, no son necesariamente los jóvenes. Carolina Toá, Marcel, Montes, son ministros que están muy bien posicionados de alguna u otra manera y que de alguna manera entienden los juegos políticos. Hay situaciones complejas. Y por otro lado, y tomando tu idea, que me parece muy importante, Luis, la sociedad está envejeciendo. La sociedad chilena es una de las sociedades que envejece más fuertemente. Y una de las cosas que se le ha cuestionado también al gobierno actual es la desconexión justamente con las personas mayores. Y cuando hablamos de personas mayores de 40, 45 años. O sea, ya ni hablar de la gente de 60. De hecho, han habido hasta dichos muy desafortunados de algunos ministros respecto a los rangos etarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay una cosa también bien compleja, porque si bien me hace mucho sentido lo que dices, ¿qué es lo que pasa con la ciudadanía? Porque hablar en abstracto es muy interesante, pero finalmente ¿a quién estoy representando yo? En este caso tú estás representando a tus votantes. Pero el juego político es no solamente representar a tus votantes, sino que representar incluso a aquellos que no fueron tus votantes o incluso a aquellos que fueron tus opositores. Entonces, ahí hay algo que creo que es interesante de observar de cómo se está configurando esta nueva política, que yo creo que se está configurando efectivamente. Tenemos que hacer una breve pausa. Quédese ahí pensando, porque veo que se quedó ahí como reflexionando. Sí, tenemos la respuesta. Excelente. Este no es un juego. Mira, algo, Luis, que te quiero aclarar es que aquí no estás pasando una prueba. Estamos conversando. Sí. ¿Ya? Vamos a hacer una breve pausa. Sigan, por supuesto, en la compañía del personal político, siempre por TVX. No se vayan. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de los personales políticos y yo les dije al finalizar el primer bloque que estaba viendo que nuestro invitado, diputado Luis Mayá, estaba ahí con cara de, no sé, de que tenía la respuesta, parece. A mí me da mucha risa eso porque no puedo dejar de mencionarle algo. ¿Se han fijado que en general, sorry, pero es que esto es verdad, parece que siempre que los políticos van a un programa como que tienen que pasar una especie de prueba. Entonces, no, tengo la respuesta a eso. No te preocupes. No, acá no tenés que pasar ninguna prueba. Estamos conversando. Es la costumbre. No, está bien, pero quiero aclararlo, digamos. La costumbre del pensador ahí en el Congreso. No estáis pasando pruebas. Aquí estamos... Sí. Cuéntame. No, mira, con respecto a lo que me preguntabas, yo no pretendo aquí tener cierta superioridad moral respecto de las generaciones anteriores. Por favor, no lo digas porque eso fue justamente lo que dijo el ministro y que dejó la embarrada. Justamente por eso. Yo lo que te digo es que las nuevas generaciones tenemos un desafío. Por supuesto. Y ese desafío es entrar a la política, claro, es transformar la política, es educar a la gente y es representarlo de la mejor forma posible, como algunos o algunas no lo hicieron en otros momentos políticos, claro, de la historia, claro. Pero lo que sí tengo que decir es que acá nosotros tenemos que trabajar también con la experiencia. O sea, es la experiencia, y lo vemos en el Congreso, cómo se trabaja con bancada o con, no sé, la bancada de salud, por ejemplo, sí, claro, salud mental. Tenemos la experiencia de Elia Molina, tenemos la experiencia de doctores como Hernán Palma y así, varios otros médicos que son muy importantes de escuchar, estoy de acuerdo. Claro, entonces ahí nosotros tenemos que aprender de ellos, tenemos que aprender de estos buenos políticos que hoy día están trabajando junto a nosotros en el hemiciclo, pero tenemos un desafío también, la juventud. Y ese desafío, como te digo, es poder
entrar al mundo político y cambiar las cosas. Solo por poner un ejemplo, no podemos agarrarnos a combo en el Congreso. O sea, ese es algo que nosotros... Bueno, es una de las... Que nadie debe hacerlo. Estoy de acuerdo, es que es muy importante eso. Pero... No solo los jóvenes políticos, los viejos. No, nadie debería hacerlo en la sociedad tampoco, pero claro. ahí entra incluso, y aquí voy a volverme a agarrar de lo que tú hiciste a los 17 años, cuando quizás ambiciosamente querías cambiar, erradicar la pobreza, querías cambiar el paradigma, pero es muy difícil, porque los cambios de paradigma, vuelvo a lo que te decía hace un rato, tienen que ver con elementos culturales. Y si tú estás ahí en una concepción de sociedad muy farandulera, ¿qué es lo que se hacía en farándula? Claro. Los mechoneos, yo voy de frente insultando a la gente, el insulto fácil, el mucho impacto al tiro, como para generar prensa rápido. ¡Ay, cáchate lo que dijo! Y el titular y todo el cuento. Y buscando siempre eso. Entonces, ahí hay una cosa muy compleja, porque no tiene que ver solamente con el mundo político, sino que tiene que ver con una constitución social de Chile que es muy fuerte. Y que tiene que ver con esta idea de estar siempre en la palestra pública. Y ahí no quiero dejar pasar algo que dijiste al principio, y que me gustó mucho, porque tú hablaste quizás de carencias económicas, pero junto con esas carencias económicas dijiste, pero yo tenía otras cosas. Tuve, no sé, quizás una buena contención afectiva, quizás tuviste la cueva de tener buenos profesores. Uno nunca sabe, digamos, a veces son momentos... Educación en valores. Es que a eso esa voy. Educación en valores que te da la familia, que te dan los profes. Es que eso es muy importante, Luis, porque ¿por qué tú no estás ahí adicto a la pasta base? ¿Por qué a los 17 años quisiste hacer una organización que cambiara el paradigma? ¿Por qué querías erradicar la pobreza? Y eso es muy potente. ¿Y por qué lo destaco? Porque nosotros vivimos en una sociedad en que todo es plata. Sí. No, weón, ganáis toda la plata del mundo. No, es que hay la plata. No, es que la plata. Es que no sé qué. Es que, ¿cachai? El auto que tiene es que... Sí. Oye, el gallo es un carajo. Es una mala persona. Tiene un auto el descuello, es una mala persona. ¿De qué me sirve que tenga ese auto? ¿A quién le ha ganado con ese auto? Claro. Y eso es muy interesante porque tú ahí estás en ese cuento. Y la política también se ha establecido, a propósito de todo lo que estamos hablando, en esa misma dimensión. No se metió a la política para ganar plata. No se metió a la política porque no sé qué, porque le pagamos. Oye, te estoy pagando, yo te pago tu sueldo. No, yo pago impuestos. Y el Estado está estructurado a propósito de educación cívica de tal manera donde efectivamente necesitamos políticos pagados para que se relacionen con eso. El problema es que no todos los políticos lo hacen de la manera seria. Pero ahí también está el votante. Claro. ¿Cómo lo vais viendo tú esa situación? Porque insisto, tú no estás en la pasta base, viejo. Tú no te quedaste en el cuento. Tú a los 17 años estás pensando en otras cosas. Sí, justamente porque se vive mucho sufrimiento ahí. Hay mucho sufrimiento de las familias. Uno ve cuando se equivocaban estos cabros. Tú hablabas con la mamá o el papá y sentías el sufrimiento. Y tú decís, por más que estaba allí en la población donde 2 o 3 casas más allá o en el pasaje de atrás vendían pasta base, cocaína. Sí, claro. Tú no estabas ahí. Tú no estabas porque tú el sufrimiento y te ofrecieron 30, a mí me ofrecieron ser soldado de mi pasaje. En la San José. Ser soldado, ser como soldado, dealer, digamos. No, ser soldado significa que tú cuidas el pasaje. Entonces te paras en la esquina del pasaje y si viene carabinero o policía de investigaciones, avisáis. O si viene alguien que te va a comprar, tú le avisáis también. Esos son los soldados que están cuidando los pasajes o las poblaciones. A mí me ofrecieron ser eso, a mis amigos también le ofrecieron. A mis vecinos del pasaje de atrás también le ofrecieron. Teníamos 14, 15 años cuando nos empezaron a ofrecer, nos empezaron a hacer ese tipo de ofrecimientos. Y cuando tú veías eso, te da miedo, te da tristeza, te da angustia, te da rabia, te da pena. Es un sinfín de emociones que pasan por ti y que ves quienes aceptaron ese tipo de trabajos, entre comillas. Claro. Al final terminaron haciendo sufrir a su familia. Y si hay algo que yo creo que nunca he querido hacer, es hacer sufrir a mi mamá, a mi abuelita, a mi abuelito, porque me enseñaron todo lo que sé hoy día para subsistir y para enfrentarme a la vida como lo he hecho hasta ahora.
era como no decepcionarme a mí y tampoco decepcionar a mi familia, a mi amigo, a mi cercano. Ya, pero esa solidez es destacable, porque por otro lado, lo que tú acabas de decir, ¿por qué un cabro de 14, 15 años es capaz de decepcionar a su familia? Porque quizás cree que no la va a decepcionar porque, cáchate mamá, te compré, no sé, un plasma de Vale. no sé cuántas No, y pulgadas. tiene mucha razón en ese sentido. O sea, la plata hoy día mueve al mundo y O mueve. mueve la fantasía también. Claro. O sea, Chile, nunca olvidar, digamos, esta frase desafortunada, digamos, del expresidente Piñera cuando dice que éramos un oasis. Claro, uno llegó a pensar, bueno, ¿éramos un oasis o éramos un espejismo? Claro. Porque si tú tienes gente pobre, claro, con un tremendo plasma, con un tremendo auto, pero que sigue siendo pobre y que además está hiper endeudada, no estás sacando de la pobreza, estás ilusionando con que tienen cosas, que es distinto. Y ahí son cosas bien importantes, digamos, la capacidad del ahorro, que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. Ahora, es bien potente porque hoy día nosotros en lo que manejamos del norte es que está en una situación bien compleja, producto de las migraciones. Tú hablabas también en algún momento de las migraciones y todo eso. Y el tema del narcotráfico realmente es un tema transversal en Chile, no solamente en el norte. Y tú lo viviste, porque claro, yo puedo conocerlo, puedo saberlo, puedo incluso conocer a alguien quizás que consume droga, pero no lo vivo. A mí nunca nadie me ha dicho, ¿cómo se llama el cargo, digamos, el trabajo? Cuando... Claro, guardia, no era Sí, guardia, militar, soldado. Ese soldado, nunca, no sé, no conozco, no conocía el tema, no conocía el término. Ajá. Tú lo viviste, a ti te lo Sí. ofrecieron. Tú viste amigos o compañeros o gente conocida con los que jugabas a la pelota que aceptaron. Y lo sigo viviendo. Claro, Y mi familia lo sigue viviendo porque sigue Exactamente. viviendo en la Tácora 9 y yo sigo viviendo en la población Ampliación Ya, Pacífico. entonces, ahí tú tienes una mirada distinta. ¿Cómo transmites esa mirada, por ejemplo, en el Congreso, donde también pasa que muchas personas efectivamente establecen una carrera política que yo creo que es tremendamente legítimo, pero no con la motivación social que tú has demostrado desde los 17 años? Mira, yo... Que les gusta el poder o que les gusta salir de pronto en pantalla o que les gusta la plata también. Mira, yo estoy acá porque quiero cambiar las cosas. Ya. Estoy acá porque quiero darle oportunidad a estos jóvenes o a estos adultos también, Sí, obvio. o niños que están metidos en la droga y que necesitan oportunidades. Estoy en esto porque quiero darle dignidad y justicia a las poblaciones, a los barrios de mi Arica. Darle justicia territorial también, Ya. que tiene que ver con la descentralización. Eso es lo que me mueve a mí, me mueve a ayudar. Siempre me ha movido a ayudar a la gente y hoy día más que nunca. Yo voy toda la semana a Arica. Yo estoy lunes, martes y miércoles en el Congreso. El miércoles soy como zapatilla de clavo. Me gusta salir al tiro el miércoles en la tarde y largarme a Arica y estar en los barrios, estar en el territorio, estar en los valles que alimentan a Chile, en el altiplano, en las otras comunas de la región, no solo en Arica, porque ¿a quién representamos si no escuchamos? ¿A quién represento yo si no escucho, no a mi electorado, si yo puedo escuchar a mi electorado? Nosotros tenemos que escucharlo a todos y todas, sean estos mi electorado, sean estos de izquierda, de derecha, grandes, adultos, jóvenes, niños, niñas, los que sean. Yo represento hoy día a la región de Arica Parinacota. Y en ese sentido, yo creo que lo que estoy tratando de hacer es representarlo de la mejor forma posible. Traer los problemas del Congreso, del barrio al Congreso. Eso es una de los barrios al Congreso. Esa es una de mis tareas principales, fundamentales. Yo voy a Arica el jueves, viernes y sábado. A veces hasta el día domingo me quedo trabajando en una población o voy a una junta de vecinos, porque ahí es donde tenemos que escuchar. Y sabes que me pasó una cosa súper interesante. A ver. Que nosotros de marzo a la fecha tenemos 32 proyectos. Ya. Entre ellos 10 proyectos que tienen que ver con seguridad. Sí, leí de hecho. Esos 10 proyectos. El otro día nos reunimos con organizaciones, con juntas de vecinos, organizaciones funcionales de la región, vecinos y vecinas entre varias autoridades. Y de repente nos entregan el petitorio de sus propuestas, los dirigentes, y yo lo miro
y veo porque tenía el folletito al lado de de las propuestas que hemos presentado en el Congreso, y por lo menos la mitad o un poco más de la mitad de lo que ellos estaban pidiendo, nosotros ya lo habíamos presentado. Eso es en el buenísimo. Congreso. Eso es conexión. Eso significa Claro. una sola cosa. Por ejemplo, cuando a mí me piden policía fronteriza o policía municipal, es algo que nosotros lo presentamos. Cuando me dicen necesitamos una comisaría en el sector norte, era algo que estaba en mis propuestas de campaña. Por lo tanto, nosotros ya no estábamos conectando. Eso te iba a decir, claro. Eso Eso es haber visto, escuchado. Claro. Está conectado. Entonces interpretamos, yo creo que de buena forma lo que estábamos recogiendo en los barrios. Que harta pega. Es harta pega que no depende solo de mí, sino que depende de la municipalidad, de la seremía, del delegado presidencial, de la gobernación regional, entre otros actores fundamentales en esto. Pero harta pega, es harto lo que hay que hacer por Arica. Arica es una región abandonada por el centralismo. Vlado ha luchado mucho por eso, y hay otras personas también que han luchado harto por eliminar el centralismo y porque la región de Arica-Parinacota sea escuchada, sea visitada, y eso ha pasado en este tiempo desde marzo a la fecha por este nuevo gobierno. Yo creo que han ido a la región, han ido más veces, por ejemplo, que en el gobierno anterior, más tiempo, y ahí también han estado escuchando. Pero está abandonada. Arica es una región que ha estado mucho tiempo abandonada. Imagínate el tema de la migración por pasos no habilitados. Sí. Eso está pasando hace 3 años, 2 años atrás. Eso no está pasando solamente, no pasó desde marzo a la fecha. Entonces, hoy día nosotros tenemos que conectarnos con esas problemáticas de la gente y tenemos que conectarnos con lo que está pasando en la región. Y para eso yo viajo todos los fines de semana para allá. Porque en realidad, ¿de qué otra forma yo represento a la gente? Sino escuchándola. Por eso vamos a seguir, yo creo que en el Congreso luchando. Y bueno, llevamos 8 meses con este 9 de trabajo, ya llevamos 32 proyectos, pero vamos a seguir ingresando proyectos, vamos a seguir presentando iniciativas que no son necesariamente de responsabilidad del legislativo, sino más bien es responsabilidad del ejecutivo, en este caso el gobierno, claro. Como por ejemplo la policía fronteriza. Que nosotros necesitamos una policía fronteriza en la región de Arica-Parinacota. Tenemos una frontera muy amplia, donde ya los militares con el decreto 265 ya no dan abasto, las policías ya no dan abasto, y es una frontera amplia. Tenemos por lo menos 18 pasos no habilitados, donde pasan no solo familias que necesitan refugio porque están arrancando de una dictadura brutal como es la dictadura de Maduro, sino también entre medio se les cuelan los coyotes, sí, se les cuelan por entre medio. Y además no solamente se les cuelan, sino que además las bandas los coartan y los utilizan. Es muy violento, digamos, la situación que está pasando ahí. Además, no me extrañaría que la turba que llegó ayer al complejo Chacayuta sea una forma de despistar para que no le pongan ojo a lo que está pasando en los pasos no habilitados. Si hoy día el paso habilitado va a estar abierto 24/7 y creo que ahí se pueden hacer las reconducciones cada vez que quiere ingresar una persona en situación migratoria irregular. Pero no tenemos que ponerle el ojo solamente ahí, no podemos quedarnos viendo la mano, tenemos que ver más allá de la mano. Estoy de acuerdo. ¿Qué está pasando más allá? En los pasos fronterizos no habilitados está pasando el Tren de Aragua, están pasando bandas criminales que hoy día tienen intranquila a nuestra gente. Nuestra región está viviendo una de las crisis más grandes que hemos vivido quizás en las últimas décadas, no solo en temas de la crisis migratoria, sino que en delincuencia y principalmente en problemas de delitos más violentos, delitos que son de mayor connotación. Eso es muy importante destacarlo porque es la sensación, a ver, por lo que yo he leído, la cantidad de delitos no es que haya aumentado, son mucho más violentos, sí, tienen connotaciones mucho más graves y de alguna u otra manera han generado en la población una sensación de miedo muy grande. Sí. Y eso también es un trabajo que se debe desarrollar y que ojo, vuelvo también al trabajo mancomunado con otras áreas, porque los medios también tenemos que establecer relatos mediáticos que no llamen al pánico, sino que llamen al tratar de entender y trabajar en concordancia, quizás a propósito de lo que tú decías de la educación cívica y todo eso, trabajar en concordancia también con los políticos desde otras miradas, ¿no? Nosotros también hemos establecido lamentablemente una
satanización de lo político, incluso en los programas políticos. Ahora, hay algo que tú mencionaste que me parece muy importante, porque tú decías, claro, este problema ocurrió o ya viene ocurriendo hace más de 3 años. Se viralizó una imagen muy brutal, muy violenta de unos niños, en Santiago en todo caso, pero me imagino que en Arica puede pasar algo similar. Niños con cuchillos defendiendo a su madre que vendía en la calle, en esta idea que se está desarrollando en la Municipalidad de Santiago de tratar de controlar el tema de los ambulantes, que de verdad era insostenible. Y que además generaba muchas otras cosas. Y a mí me llama la atención porque, por supuesto, ahí toda la ciudadanía rasga vestidura y todo, pero que esos niños estén con cuchillo no es algo anecdótico, es algo que tiene, como tú muy bien expresaste hace un rato, tiene un trasfondo, ver más allá de la mano. Sí. Esos niños no son los únicos, quizás en este caso se viralizaron, además se viralizó esa imagen, pero probablemente esos niños viven y ven violencia constantemente todo el tiempo. Sí. En las poblaciones, y eso Pero también sí, esto que vemos acá, nosotros lo estamos viviendo en Arica hace mucho tiempo. por ejemplo. Eso que vimos, que los niños con cuchillos, nosotros lo vemos en los barrios de Arica también. Por supuesto. Nosotros y probablemente en barrios del sur y barrios... Y o sea, claro, lo que te quiero decir probablemente. es transversal. Entonces, ahí es donde yo también creo que el político, y bueno, y también los medios también tienen un rol político bien importante, tienen que empezar a preocuparse de este tipo de temáticas. Sí. No solamente mostrarlas cuando son noticia, porque tampoco es que... porque siempre son noticias. Porque que un niño esté con el cuchillo o que un niño desarrolle la violencia, por ejemplo, en el bullying, niños que de repente agreden a profesores o agreden a alumnos o compañeros, eso es muy grave. Claro. Y eso es algo factible de ver. Ahora, la situación que tú estás viviendo o que tú estás viendo, observando que ocurre en Arica, Parinacota, digamos, ¿cómo se va cómo se ha ido desarrollando? Porque también no es solamente el tema del narco, el tema de las migraciones y todo eso, sino que también está el tema medioambiental, que no es menor. Y tú, de hecho, lo tocaste un poquito en el bloque anterior, cuando hablamos de los humedales. Me interesa eso porque, nuevamente, algo que ocurre allá es gravitante para todos. Y ahí ni siquiera es una política para Arica, Parinacota, probablemente que tienes que desarrollar como diputado, sino que es un cambio de mentalidad, nuevamente, ojalá en todo Chile. Tenemos que hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente. Ahí, ahora, Luis, quiero dejar en claro que no está con cara de contestar preguntas. No estoy de profesor. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de lo personal político. No se vayan. Muy bien, ya estamos de vuelta. Acá en Lo Personal es Político, seguimos hablando con el diputado Luis Maya. Y habíamos dejado un tema pendiente que tiene que ver con lo medioambiental. Y que tiene que ver con los humedales. Porque ya hablamos un poco de qué es lo que pasa con el narco, con los migrantes, con las necesidades de las policías fronterizas. Pero ahí también hay un elemento, yo te decía, que es bien importante y que tiene que ver con la conciencia medioambiental, que es algo que siento que todavía no se arraiga de la manera que tenemos que se tiene que arraigar en realidad. Tú hablabas de una minería, un día hablamos de minería verde, pero la verdad es que la minería verde no existe. Y por otro lado somos un país extractivista, o sea, tampoco podemos llegar y decir no más minería. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los humedales? ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Cómo estáis viendo esa parte como ya de tu cargo político? De ser complejo, yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Sí. Esta generación, no nuestra generación, no los millennials, los centennials, la generación Z, X, no. Todo ser humano que esté vivo hoy día tiene una responsabilidad tremenda con el mundo. Porque somos la única generación que puede frenar el cambio climático, que puede frenar el calentamiento global, que puede tener acción respecto de eso. Somos la única generación, porque después va a ser muy tarde. Sí. ¿Qué mundo le vamos a dejar a los niños, las niñas que están naciendo hoy día, a los hijos, a la hija de estas personas que hoy día, por ejemplo, se están tomando el humedal de Arica? ¿Qué mundo le están dejando estas personas que son capaces de eliminar 55 hectáreas de
de flora del lugar que repercute en la fauna y en la avifauna del lugar. Sí, claro, ¿Qué mundo quieren dejarle ellos a su hijo? Yo a veces me cuestiono bastante en cómo la sociedad mira el mundo y lo ve como que vamos a ser eternos y como que el agua va a seguir siendo agua dulce por siempre y que los árboles, aunque corte el árbol, vamos a seguir teniendo oxígeno. Yo a veces me cuestiono si entenderán el impacto que generan sus acciones, el impacto que genera una minera en un espacio protegido porque hay nidificación de flamencos, por ejemplo, en el Parque Nacional Lauca. O qué conciencia medioambiental tienen aquellos que son capaces de hacer pozos sépticos en su segunda o tercera vivienda, en estas cabañitas de verano que se hicieron algunas personas con lucas en Arica, y que hoy día tienen en ascua al medio ambiente, principalmente a las napas subterráneas, porque los pozos sépticos lo que generan es contaminación de las napas subterráneas. Obviamente. Esa gente no ama Arica, esa gente no ama el mundo. Es gente que no está ni ahí con el mundo, que no está ni ahí con Arica, que no está ni ahí con la naturaleza. Y yo creo que hoy día nosotros como clase política, los políticos, las políticas, tenemos que enfrentarnos a eso y enfrentarnos con mucha fuerza y ponerle el cascabel al gato. Aquellos que se estén tomando los humedales, fuera de ahí, con todo el peso de la ley, desalojo. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Entre la Constitución y la tardanza de que estamos llegando con las leyes. Ya tenemos la ley de humedales urbanos. Sí. Pero nosotros le presentamos indicaciones a esa ley de humedales urbanos para que en caso de que exista alguna toma, cualquier autoridad de administración regional, comunal o que tenga que ver con temas medioambientales pueda solicitar el desalojo, sea este terreno público o privado. ¿Por qué? Porque hoy día una buena parte, por ejemplo, del humedal de Arica es privado. No es de todos y todas. Aunque podríamos pensar que por ser un humedal, claro, un lugar que es importante para el ecosistema, claro, para el mundo, para Arica, debería ser de todo. Pero no es así. Gran parte de los humedales son privados y de los terrenos protegidos por el medio ambiente son privados. Por lo tanto, cuando existen estos espacios privados, es el privado el que tiene que hacerse cargo del asunto. Entonces, bueno, se toman todo y al privado muchas veces le da lo mismo. Entonces, hoy día no. Hoy día este humedal tenemos que entenderlo también como un ecosistema que ayuda en diferentes aportes que nos dan a la sociedad en general. En la región de Arica Parinacota este humedal nos da oxígeno, claro, espacio de nidificación y alimentación para más de 400 especies de aves, que a su vez a aves se come al bichito, sí, claro, que el bichito que se come el choclo. Es fundamental, claro. Entonces es fundamental para la subsistencia. Entonces estas personas no quieren subsistir, no quieren sobrevivir, ni quieren la subsistencia de sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas. Por lo tanto, en mí van a encontrar siempre un enemigo y yo creo que todos tenemos que ponernos de ese lado, del lado de la protección del medio ambiente, porque si no, estamos hablando de nuestra propia subsistencia. O sea, no, tampoco es que hablemos es que eso es muy interesante, solo claro, de la naturaleza, los animales. Además la naturaleza, a ver, la naturaleza siempre va a buscar la forma de seguir coexistiendo. Nosotros podemos como especies desaparecer, absolutamente. Perdón, y ahí quiero agarrar porque nos queda re poco tiempo. A propósito de desaparecer o no desaparecer. Lanzaste una campaña vinculada a la utilización del condón. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué fue además? Mira, más allá de que yo creo que es muy importante que la gente se eduque sexualmente, pero... Cuando fui concejal de Arica, nosotros tratamos de luchar en todos los frentes. Ya. Medio ambiente, educación, salud, etcétera. Teníamos juventud, infancia, adultos mayores, y entre ellos en salud sexual, reproductiva y de género. Ya. Y ahí nosotros creamos el primer dispensario de preservativos en la oficina de un concejal en un edificio público en Chile. Eso fue el año 2017, si no me acuerdo. Y ahí se crea el primer punto condón. Y hoy día, bueno,
antes de esto, que en la dirigencia con la Asociación de Jóvenes Artistas, nosotros nos capacitamos como monitor en VIH. Ahí partió todo este bichito, cuando empezamos a ver que las cifras en jóvenes en la región de Arica, Parinacota son altísimas, sí, que las cifras en general son altas, pero que también tiene que ver con que allá existe un alto testeo también. El CRIPAC hace una labor interesante en ese sentido, muy importante. CEDICES, Juntos por la Vida, hartas organizaciones que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ+, que tienen que ver con la prevención, con la una vida sexual sana. Entonces nosotros nos capacitamos en su momento, entonces ya más o menos conocía la realidad y por eso lanzamos el Punto Condón. Y hoy día, durante la semana pasada, nosotros lanzamos el Punto Condón en el Congreso, regalamos preservativos, más que nada de manera de concientizar sobre la importancia del uso del preservativo, pero además de la importancia de la educación sexual, reproductiva y de género. Hoy día se les dice a los padres que tienen que educar a su hijo respecto de la sexualidad, pero muchas veces los padres no están capacitados tampoco. No. Entonces tenemos que educar no solo a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes respecto de la sexualidad o de la educación sexual reproductiva y de género, sino que también a las familias. Por lo tanto, nosotros también pusimos un dispensario de condones en Arica. Está muy bien, para poder darles... Esa es una herramienta importante. Los cabros hoy día no tienen a veces recursos. Esa herramienta es importante también con una buena educación sexual, que es uno de los elementos que está en discusión. O sea, tiene que haber un equilibrio entre entregarles gratuitamente este preservativo, esta herramienta, y la educación, si no, no van a saber ni siquiera cómo ponerse usarlo, el preservativo. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, imagínate un joven hoy día que quiere usar un preservativo, lo primero que hace es mascarlo, ¿no? Como que agarran acá, claro, y lo puede romper. Y lo puede romper. Es algo que pasa. Entonces, ahí es importante la educación y a veces los papás no tienen la herramienta educativa para enseñarle a los hijos. Que además complica. En general, a los padres nos puede complicar involucrarnos en la sexualidad de los hijos por una cosa también de respeto. No porque seamos pacatos respecto al tema, sino que porque creemos que es un ámbito privado y entonces ahí hay una situación compleja. Sí. Luis, se nos acabó el tiempo. ¿Puedo decir algo antes de que...? Si va, por supuesto, por favor. Mira, en esa cámara, esa. ¿En esa cámara? Ahí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que alguna vez yo cantaba, quería ser parte de Rojo Fama contra Fama. No tuvo rojo. No tuve rojo. No tuvo rojo. Y otro más. Es que me daba miedo porque decía me va a evaluar Jaime Coloma y me va a echar al tiro. Es probable. Era probable que ocurriera eso. No, solamente agradecerte, Jaime, agradecer este espacio. Decirle a la ciudadanía que tenemos que seguir trabajando por la seguridad, pero que podemos masticar chicle y caminar a la vez. Tenemos que trabajar en seguridad, pero además tenemos que trabajar en derechos sociales, como salud, como educación. Tenemos que meternos en esos temas. Y además de eso, yo también quiero hacer un llamado a mis colegas, a que nos pongamos a trabajar en serio, que dejemos de perder el tiempo con peleas chicas, con violencia en la Cámara, con la censura a las presidencias, que no es más que una vendetta política y que nos hace perder el tiempo. O sea, hoy día estamos perdiendo días importantes que son pagados además por toda la ciudadanía para que nosotros legislemos, y hoy día estamos... un grupo de parlamentarios están haciéndonos perder el tiempo. Así que yo les pediría que... trabajáramos de manera eficiente y eficaz por los problemas que aquejan a la ciudadanía y que lo aquejan hoy día en el corto plazo, y que tenemos que hacernos cargo hoy de eso y dejar de perder el tiempo. Está muy bien, me parece muy bien. Luis, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, ¿eh? De verdad, te pasaste. Gracias, Jaime. Qué bueno que Luis no participó en rojo en todo caso. Porque si no sería otra persona más que yo tendría que darle explicaciones y la cuestión, y que tú lo trataste mal. Claro, de pronto capaz que si hubiera estado en rojo no hubiera venido, me hubiera odiado. Nos vemos en un próximo Los Personales Políticos. Sigan en la compañía de TV. Chao.